Hola a todos, gracias por estar aquí una vez más en el canal. Hoy vamos a adentrarnos en una historia intensa, cargada de emociones, secretos y decisiones que marcaron una vida entera. Es un relato que ha despertado rumores, debates y muchas preguntas. Quédate hasta el final porque lo que se revela cambia por completo la forma en que entendemos esta historia. Desde el primer momento, el nombre de Paulina Tamayo comenzó a circular envuelto en misterio. No era solo una mujer de carácter fuerte o palabras incisivas, era alguien que parecía vivir permanentemente al borde de la controversia. Su forma de hablar, de mirar y de enfrentarse al mundo, transmitía la sensación de que siempre había algo más oculto, algo que no estaba dispuesta a mostrar del todo. Durante años, quienes la rodeaban intentaron descifrar quién era realmente esa mujer que generaba admiración y rechazo con la misma intensidad. Paulina creció en un entorno marcado por contrastes profundos. En casa aprendió la disciplina, el silencio contenido y el peso de las normas, pero también descubrió el poder de la imaginación, de las palabras y de las emociones que no siempre se dicen en voz alta. Esa mezcla temprana fue moldeando una personalidad compleja, capaz de analizarlo todo con frialdad y, al mismo tiempo, de sentir cada experiencia con una intensidad que la desbordaba. Desde joven entendió que el mundo no era un lugar sencillo, y que para sobrevivir hacía falta algo más que talento o inteligencia. Con el paso del tiempo, su vida comenzó a atraer miradas curiosas. Comentarios susurrados, versiones contradictorias y rumores cada vez más insistentes empezaron a rodearla. Se hablaba de relaciones discretas, de vínculos intensos y de decisiones que no todos comprendían. Paulina no huía de esas conversaciones, pero tampoco las aclaraba. Prefería dejar que el silencio hiciera su trabajo, convencida de que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de salir a la superficie. Si este tipo de historias te interesan, y quieres que sigamos investigando y contando relatos como este, suscríbete al canal para apoyarnos y ayudarnos a seguir creciendo. En medio de ese escenario, Paulina empezó a construir su propia voz. No se conformaba con observar, necesitaba contar, escribir, exponer aquello que otros preferían ocultar. Cada palabra suya parecía llevar una carga emocional que incomodaba, pero también despertaba una conexión inmediata con quienes se sentían reflejados en sus dudas y contradicciones. Esa franqueza se convirtió en su sello personal, y, al mismo tiempo, en la raíz de muchas de las polémicas que vendrían después. Pero detrás de la figura pública, de la mujer segura y desafiante, existía una historia mucho más íntima. Una historia marcada por el amor, la desilusión y una búsqueda constante de equilibrio emocional. Paulina vivió sus primeras experiencias sentimentales con la intensidad de quien se entrega por completo, creyendo que el amor podía ser un refugio frente a las exigencias del mundo. Sin embargo, esas primeras ilusiones también le enseñaron que amar profundamente implica asumir el riesgo de sufrir. Este es solo el inicio de un recorrido mucho más complejo. En los siguientes momentos de esta historia, iremos descubriendo cómo esas experiencias tempranas fueron definiendo su carácter, sus decisiones y el rumbo de su vida. Porque nada en la vida de Paulina Tamayo fue casual, y cada paso la acercó, poco a poco, a una revelación que nadie esperaba. Conforme Paulina avanzaba hacia la juventud, su mundo interior se volvía cada vez más complejo. Ya no era solo la joven observadora que analizaba en silencio lo que ocurría a su alrededor, sino una mujer que comenzaba a experimentar el peso real de sus decisiones. Cada paso que daba parecía arrastrar consecuencias emocionales profundas, y ella lo sabía. Por eso aprendió pronto a no actuar a la ligera, aunque por dentro las emociones la desbordaran con frecuencia. Fue durante esta etapa, cuando el amor apareció con una fuerza que la tomó por sorpresa. No se trataba de una ilusión pasajera ni de un simple juego emocional. Para Paulina, amar significaba entregarse por completo, sin reservas ni medias tintas. Creía firmemente que solo a través de una conexión intensa era posible sentirse verdaderamente viva. Esa forma de amar, tan absoluta, la llevó a experimentar momentos de felicidad desbordante, pero también la expuso a decepciones que dejaron marcas difíciles de borrar.
Las relaciones que vivió en esos años no pasaron desapercibidas. En un entorno donde los rumores viajaban más rápido que la verdad, cada gesto suyo era observado y comentado. Se decía que Paulina se movía entre personas influyentes, que mantenía vínculos que pocos entendían y que su vida sentimental era tan intensa como impredecible. Ella escuchaba todo, pero rara vez respondía. Prefería guardar silencio y seguir adelante, convencida de que nadie podía comprender del todo lo que sentía. Sin embargo, hubo una experiencia que cambió su manera de ver el amor para siempre. La traición, cuando llega de alguien en quien se confía plenamente, no solo rompe una relación, también transforma la percepción de uno mismo. Paulina sintió cómo la confianza se resquebrajaba, y cómo la ilusión se convertía en una mezcla amarga de dolor y aprendizaje. No fue solo una ruptura sentimental, fue una lección que la obligó a replantearse sus límites emocionales y a cuestionar hasta qué punto estaba dispuesta a sacrificarse por amor. A partir de ese momento, comenzó a construir una barrera invisible alrededor de su corazón. No se volvió fría ni distante, pero sí más cautelosa. Aprendió a observar con mayor atención, a escuchar lo que no se decía, y a interpretar silencios que antes habría ignorado. Esa transformación interior marcó profundamente su carácter y se reflejó en la manera en que se relacionaba con los demás, tanto en lo personal como en lo profesional. Mientras tanto, su voz empezaba a ganar fuerza. Paulina descubrió que podía transformar sus vivencias en palabras que incomodaban, que removían conciencias y que obligaban a otros a mirarse a sí mismos. Escribir se convirtió en una forma de desahogo y, al mismo tiempo, en un arma poderosa. Cada texto suyo llevaba implícita una carga emocional que no dejaba indiferente a nadie, y poco a poco su nombre comenzó a generar reacciones intensas en distintos círculos. Pero en medio de ese torbellino de emociones, ambiciones y conflictos internos, había alguien que permanecía en silencio, observando desde la cercanía. Una presencia constante que no buscaba protagonismo, pero que se mantenía firme cuando todo parecía desmoronarse. Esa figura discreta jugaría un papel crucial en los momentos más difíciles de la vida de Paulina, aunque todavía nadie lo sabía. La historia, lejos de simplificarse, estaba a punto de adentrarse en terrenos mucho más delicados. Escándalos, decisiones polémicas y confesiones inesperadas comenzarían a entrelazarse, poniendo a prueba no solo la fortaleza de Paulina, sino también su capacidad para mantenerse fiel a sí misma. Con el paso de los años, la vida de Paulina entró en una etapa en la que nada parecía permanecer en la sombra por mucho tiempo. Su nombre empezó a asociarse no solo con talento y determinación, sino también con polémicas que despertaban curiosidad y juicio a partes iguales. Cada aparición pública, cada declaración y cada silencio estratégico alimentaban un relato que crecía más allá de su control, construyendo una imagen intensa y, para muchos, inquietante. Paulina comprendió entonces que la exposición tenía un precio. La atención constante de los medios, y de quienes buscaban historias impactantes, comenzó a invadir espacios que ella consideraba íntimos. Comentarios, interpretaciones y versiones distorsionadas circulaban sin descanso, y aunque aparentaba seguridad, por dentro sentía el desgaste emocional de vivir bajo una lupa permanente. Aún así, se negó a retroceder. Para ella, callar habría sido una forma de traicionarse. En ese contexto, decidió hablar con una franqueza que pocos esperaban. Sus palabras, directas y sin adornos, rompieron con la imagen tradicional de discreción que muchos exigían. Paulina no suavizaba sus experiencias, ni maquillaba sus errores. Hablaba de amor, de deseo, de culpa y de contradicciones humanas con una honestidad que incomodaba. Esa actitud provocó admiración en algunos y rechazo en otros, pero consolidó su reputación como alguien que no temía enfrentarse a las consecuencias de decir lo que pensaba. Las reacciones no tardaron en llegar. Titulares provocadores, debates encendidos y opiniones divididas comenzaron a rodearla. Para algunos, Paulina representaba una voz necesaria en un entorno lleno de hipocresía. Para otros, era una figura excesiva, demasiado dispuesta a exponer lo que debía permanecer oculto.
Ella escuchaba todas esas críticas, pero aprendió a filtrar lo que realmente importaba. Sabía que no podía agradar a todos, y tampoco quería hacerlo. En medio de esa tormenta mediática, su vida emocional se volvió aún más compleja. La intensidad con la que vivía cada experiencia la llevaba a cuestionarse constantemente. Había días en los que la fortaleza la impulsaba a seguir adelante sin mirar atrás, y otros en los que la soledad se hacía más presente que nunca. Fue entonces cuando entendió que la independencia no significaba ausencia de apoyo, sino la capacidad de elegir en quién confiar. Esa elección resultó determinante. Mientras muchos entraban y salían de su vida, movidos por intereses o curiosidad, una presencia permanecía constante, discreta y firme. No buscaba atención ni reconocimiento, solo estar ahí cuando Paulina más lo necesitaba. Esa relación, construida sobre la confianza y el respeto mutuo, se convirtió en un refugio silencioso frente al ruido exterior. A pesar de los escándalos y de la presión, Paulina continuó avanzando. Transformó cada crítica en impulso y cada herida en aprendizaje. Entendió que su historia no podía reducirse a titulares ni a rumores, porque estaba hecha de decisiones complejas, emociones profundas y una búsqueda constante de autenticidad. Y aunque el mundo intentaba definirla, ella seguía empeñada en escribir su propio relato. Lo que aún no era evidente para el público es que todos estos acontecimientos la estaban conduciendo hacia un momento clave. Un punto de inflexión, en el que tendría que enfrentarse no solo a los demás, sino a sí misma, y tomar una decisión que cambiaría para siempre la manera en que su historia sería recordada. A medida que la presión externa aumentaba, Paulina empezó a experimentar un cansancio distinto, uno que no se aliviaba con el descanso ni con el éxito profesional. Era un desgaste silencioso, acumulado tras años de exponerse emocionalmente, de defender su voz, y de cargar con interpretaciones ajenas, que rara vez reflejaban lo que realmente sentía. Por primera vez comenzó a preguntarse si seguir avanzando del mismo modo tenía sentido. Los momentos de soledad se volvieron más frecuentes. No eran vacíos, sino espacios de reflexión profunda en los que Paulina revisaba su pasado con una lucidez dolorosa. Recordaba decisiones impulsivas, palabras dichas con demasiada franqueza y silencios que, con el tiempo, habían adquirido un peso inesperado. Entendió que cada elección había tenido un costo y que incluso la honestidad absoluta podía dejar heridas abiertas. Fue en esa etapa cuando enfrentó pérdidas que la marcaron de manera irreversible. La ausencia de personas cercanas la obligó a confrontar la fragilidad de la vida y la inevitabilidad del cambio. El duelo la llevó a replegarse, a reducir su círculo y a proteger con más firmeza aquello que consideraba esencial. Escribir dejó de ser solo una herramienta de expresión pública y se convirtió en un refugio íntimo, una forma de ordenar pensamientos y emociones que no estaba lista para compartir. Durante esos periodos, Paulina redefinió sus límites. Aprendió a decir no, a elegir con cuidado las batallas que valían la pena, y a reconocer que no todas las verdades debían exponerse al mismo tiempo. Esa madurez no significó renunciar a su esencia, sino comprender que la autenticidad también implica cuidarse. La mujer que antes se mostraba sin reservas empezó a construir una fortaleza más silenciosa, menos visible pero más sólida. Mientras el mundo seguía hablando de ella, Paulina se enfocó en reconstruirse desde dentro. Se permitió dudar, sentirse vulnerable y aceptar que no siempre tenía respuestas. En ese proceso, la presencia constante que la acompañaba desde hacía años, cobró un significado aún mayor. No era una relación basada en grandes gestos ni declaraciones públicas, sino en la calma de saber que había alguien dispuesto a escuchar sin juzgar. Ese apoyo fue crucial para que Paulina no se perdiera en la confusión. Le recordó quién era antes del ruido, antes de las expectativas y de las versiones distorsionadas. Gracias a esa estabilidad emocional, pudo mirar hacia adelante con mayor claridad y prepararse para una etapa decisiva. Sabía que se acercaba un momento en el que tendría que hablar, no por provocación ni por presión externa, sino por una necesidad profundamente personal.
Todo lo vivido hasta entonces la estaba conduciendo a una revelación inevitable. Una confesión que no buscaba escandalizar, sino cerrar un ciclo y dar sentido a una vida marcada por la intensidad. Lo que estaba por decir no solo cambiaría la percepción pública sobre su historia, sino que también redefiniría la forma en que ella misma se entendía. Llegado ese punto, Paulina entendió que el silencio ya no era una opción. No porque el mundo exigiera explicaciones, sino porque ella misma necesitaba poner en palabras aquello que había guardado durante tanto tiempo. La acumulación de experiencias, pérdidas y aprendizajes la había llevado a un estado de claridad inusual. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente qué quería decir y por qué debía hacerlo. La confesión no fue inmediata ni impulsiva. Paulina reflexionó durante meses, evaluando las consecuencias emocionales y personales de abrir una parte tan íntima de su vida. Sabía que cualquier palabra suya sería analizada, reinterpretada y, en algunos casos, utilizada en su contra. Aún así, decidió asumir el riesgo. Para ella, callar habría significado negar una verdad fundamental que había marcado su existencia. Cuando finalmente habló, lo hizo sin dramatismo ni exageraciones. Sus palabras no buscaban provocar escándalo, sino expresar una certeza que había madurado con los años. Reveló que el amor más profundo de su vida no había sido el más visible, ni el más comentado, sino aquel que se construyó en silencio, lejos de titulares y miradas ajenas. Un vínculo basado en la comprensión mutua, la paciencia y el apoyo constante, incluso en los momentos más oscuros. Esa revelación sorprendió a muchos. Acostumbrados a asociar su historia con romances intensos y conflictos públicos, pocos imaginaron que el verdadero eje emocional de su vida hubiera sido una relación discreta, sostenida por la confianza y el respeto. Paulina explicó que ese amor no necesitó demostraciones externas ni validación social, porque se alimentaba de la presencia diaria y de la aceptación incondicional. Al compartir esta verdad, Paulina no buscaba reescribir su pasado, sino darle sentido. Comprendió que todas las experiencias previas, incluso las más dolorosas, la habían preparado para reconocer la diferencia entre la pasión efímera y el amor que permanece. Esa distinción le permitió reconciliarse con sus decisiones y aceptar que no todo lo valioso es visible para los demás. La reacción del público fue diversa. Algunos recibieron sus palabras con empatía, otros con escepticismo. Sin embargo, para Paulina, lo importante ya estaba hecho. Había hablado desde un lugar honesto, sin máscaras ni defensas. Esa confesión no la liberó de las críticas, pero le otorgó una paz que no había experimentado antes. Con el tiempo, esa serenidad se reflejó en su forma de vivir y de relacionarse. Paulina dejó de sentir la necesidad de justificarse, y comenzó a enfocarse en aquello que realmente le aportaba equilibrio. Entendió que su historia no necesitaba aprobación externa para ser válida, y que el amor verdadero, aunque silencioso, había sido el hilo conductor que la sostuvo en los momentos más difíciles. Esta revelación marcó el cierre de una etapa y el inicio de otra. Una fase más consciente, menos marcada por la urgencia de demostrar, y más orientada a preservar lo esencial. Sin embargo, aún quedaba una reflexión final por compartir, una mirada hacia el legado emocional y humano que Paulina deseaba dejar. En la etapa final de su camino, Paulina comenzó a mirar su propia historia con una perspectiva distinta. Ya no lo hacía desde la urgencia, ni desde la necesidad de ser comprendida por todos, sino desde una calma, construida a partir de lo vivido. Cada experiencia, cada error, y cada acierto adquirieron un nuevo significado cuando los observó como parte de un proceso inevitable de crecimiento personal. Paulina entendió que su vida había estado marcada por la intensidad, pero también por una búsqueda constante de sentido. Durante años creyó que debía explicarse, justificarse o incluso defenderse frente a un mundo que opinaba sin conocerla del todo. Con el tiempo, esa necesidad se fue diluyendo. Comprendió que no todas las historias requieren un cierre público, y que algunas verdades solo necesitan ser aceptadas internamente para cobrar valor.
El legado que deseaba dejar no estaba ligado a escándalos ni a titulares provocadores. Paulina aspiraba a ser recordada como alguien que se atrevió a sentir sin reservas, a decir lo que pensaba y a amar con honestidad aun cuando eso implicara dolor. Para ella, la valentía no consistía en exponerse sin límites, sino en mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando el entorno exige lo contrario. En sus reflexiones finales, reconoció que el amor silencioso que la acompañó durante tantos años fue el ancla que le permitió no perderse en medio del caos. Ese vínculo, construido lejos del ruido, le enseñó que la estabilidad emocional no siempre se encuentra en la pasión desbordada, sino en la presencia constante y en la comprensión mutua. Gracias a ello, pudo cerrar ciclos sin resentimiento y avanzar sin cargas innecesarias. Paulina también aceptó sus contradicciones. Sabía que había sido intensa, a veces impulsiva, y que no todas sus decisiones habían sido acertadas. Sin embargo, se negó a reducir su historia a una lista de errores. Prefirió verla como un recorrido humano, imperfecto y auténtico, en el que cada paso la acercó un poco más a la persona que finalmente logró ser. Al mirar atrás, no sintió arrepentimiento, sino gratitud. Gratitud por las lecciones aprendidas, por las personas que permanecieron y por aquellas que, al irse, le enseñaron el valor de soltar. Comprendió que la vida no se mide por la aprobación externa, sino por la coherencia entre lo que se siente, se piensa y se vive. Así, la historia de Paulina se cierra no con un escándalo, sino con una reflexión profunda sobre el amor, la identidad y la autenticidad. Un recordatorio de que, incluso en medio de la controversia, es posible encontrar equilibrio y paz interior. Porque al final, más allá de los rumores y las versiones ajenas, lo que permanece es la verdad personal que cada uno decide abrazar.